Pues ya estamos en la tercera parte, el último vídeo de esta unidad. Espero que así se haga un poquito más ameno y más agradable. Y bueno, pues lo que vamos a ver son los últimos puntos. Para empezar, el de la participación de los trabajadores en materia de prevención, que ya he dicho. ¡Ojo! Parece lo mismo, pero no lo es. Una cosa es los representantes de las personas que trabajamos en materia de prevención, representantes en la empresa, como si fueran representantes, lo que decimos normalmente, representantes sindicales. Bueno, pues hay unos y unas que son propios de la prevención de riesgos laborales, que tienen una serie de funciones, y otra cosa es lo que hemos visto en el vídeo anterior, que es el servicio de prevención, y que le puede tocar a uno o varios trabajadores, como ya hemos visto. Vale, ¿cómo se articula esa participación por parte de las personas que trabajamos en materia de prevención en una empresa, una organización? Mediante los representantes de trabajadores que tienen funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales. Y además que sepamos, esto ya si queréis lo desarrollamos un poquito más en clase, esos representantes en materia de prevención de riesgos laborales son elegidos por y entre los representantes de personal. Es decir, que en una empresa hay representantes de personal para cosas generales y de entre ellos se eligen, se votan entre ellos y eligen a unos cuantos que se van a dedicar únicamente a prevención de riesgos laborales. ¿Con qué medida? Porque empresas hay desde empresas de una sola persona a empresas de 10.000 trabajadores y trabajadoras. Bueno, pues esta es la tabla que la Ley 31/1995 dice que tenemos que observar. Hasta 30 personas trabajando en esa empresa, se elige un delegado de prevención que en realidad no se elige porque es el mismo delegado de personal. Hasta 30 personas trabajando, hay un delegado de personal y ese es el que va a ser también el de prevención. Si la empresa tuviera de 31 a 49 personas trabajando, también habría un solo delegado o delegada de prevención, pero como en este caso ya habría más delegados de personal, de entre ellos elegirían a uno. Y a partir de aquí ya pues es un rango de cifras, que tampoco hace falta aprenderse, pero que lo sepamos. De 50 a 100 personas trabajando corresponden 2 delegados de prevención, de 101 a 500, 3 delegados, y así hasta que llegáramos a la última parte de la tabla, en la que de 4.001 personas trabajando en adelante, entonces corresponderían 8 delegados o delegadas de prevención. Bueno, ¿y a qué se dedican estas personas? Pues estas personas, delegados y delegadas de prevención, son designados, como ya hemos dicho, por y entre los delegados de personal o también según lo que establezca el convenio. Además, en empresas de determinadas características, a todos estos delegados de prevención los juntamos y los podemos meter en un comité de seguridad y salud. ¿Y qué es el Comité de Seguridad y Salud? Pues es el órgano paritario y colegiado que se constituye en empresas o centros de trabajo con 50 o más personas trabajando, y que sea paritario significa que hay representantes de la empresa y representantes de delegados de prevención, representantes de las personas que trabajamos, y que tiene que ser el mismo número. Paritario significa que cada una de las partes que está ahí en ese órgano está representado por el mismo número de personas. O sea, que si en ese Comité de Seguridad y Salud hubiera 5 delegados de prevención, también tendría que haber 5 representantes por parte de la empresa. Y ahora sí, ¿qué competencias y facultades tienen? Pues ser consultados en decisiones sobre medidas de prevención y protección, formación, nuevas tecnologías, etc. Participar en la planificación de la prevención. Participan, no la hacen. Efectuar propuestas de prevención y protección, claro, aquello que van viendo. Se les debe informar sobre los accidentes de trabajo y tienen derecho a personarse, o sea, es decir, a ir al mismo lugar donde ha ocurrido ese accidente. Tienen derecho también a ver la documentación sobre prevención de la empresa. Pueden, si quieren, acompañar a la inspección de trabajo si la inspección viene al centro de trabajo y hacerle observaciones, las que estimen oportunas. Y además también son otros de los que pueden proponer la paralización de la actividad en la empresa si vieran un riesgo grave e inminente. Y ya hemos visto antes, en otro vídeo, quién tenía esa función. Pues eso es una respuesta que me tenéis que dar en clase.
Vale, dejamos el punto de la participación, ya estaría, y vamos al último, que es la gestión de la prevención en la empresa, y este es el punto que os he dicho que me interesa muchísimo para hacer el proyectito, que tenéis que hacer el primer proyecto con las 3 primeras unidades de prevención de riesgos laborales. Comenzamos esta gestión de la prevención sabiendo que hay una serie de principios en la acción preventiva, y esto viene así, vamos, normativamente. Ya hemos hablado de algunas cosas. Cuando hemos hablado en la unidad 1 de prevención y de protección, ya hemos dicho que primero se previene, se actúa sobre el foco, sobre el origen del riesgo, que eso es en lo que se tiene que trabajar y que ya cuando no se puede trabajar sobre eso o no se puede hacer más, entonces viene la protección. Y que dentro de la protección se prioriza la colectiva a la individual. Eso, entre otras cosas. Pues aquí viene todo eso un poquito más pormenorizado. Principios de la acción preventiva: evitar los riesgos, evaluar los riesgos que no se pueden evitar, combatir los riesgos en su origen, sustituir aquello que es peligroso por lo que no entrañe tanto riesgo o ninguno. Hay que planificar la prevención y la protección. Se antepone la protección colectiva a la individual, siempre. Dar instrucciones adecuadas a las personas que trabajamos para que lo hagamos con seguridad. Hay que adaptar el trabajo a la persona y no al revés. Y hay que tener en cuenta la evolución de la técnica y no tener auténticas cacharras por allí, por la empresa circulando, que lo único que puede pasar es que un día pues o se quemen o se exploten o se rompan o se salga un líquido y constituya un riesgo para nuestra salud. Una vez vistos los principios, ojo, que nos metemos a la evaluación de riesgos, que es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en nuestro proyectito. Hemos hablado ya en el primer vídeo de que una de las obligaciones que tenía la empresa era evaluar los riesgos. Hemos hablado de los momentos, una inicial y otra pues constante, ¿no? Y el sistema por el que se evalúan los riesgos, y hablamos de la probabilidad y la severidad de las consecuencias. Esas son las dos variables que nos van a dar una medida de qué tipo de riesgo tenemos delante. Es decir, la probabilidad, por un lado, de que ocurra ese riesgo, y en la tabla la tenemos aquí, puesta en un lado, y las consecuencias serían la severidad de esas consecuencias, aquello que nos podría ocurrir si finalmente ese riesgo se acaba materializando. Bueno, si cruzamos esas dos variables, previamente tenemos que darle una graduación, porque si no, no podemos evaluar si algo es más grave o menos, ¿no? La probabilidad la tenemos que graduar en baja, media o alta, es decir, probabilidad baja de que un riesgo se materialice, media o alta, es decir, que ese riesgo va a ocurrir frecuentemente. Y en cuanto a la severidad de las consecuencias, vamos a graduarla en que sea ligeramente dañino, es decir, que casi no haya consecuencias para tu salud, que sea dañino, es decir, que ya haya una serie de consecuencias, o extremadamente dañino. Esto ya puede acarrear un problema de salud bastante grave o incluso la muerte. Ahora sí, si cruzamos la variable probabilidad con la variable severidad, con las graduaciones de ambas, entonces ya sí que nos saldrá pues esa evaluación del riesgo. Por ejemplo, si hablamos del riesgo que he dicho en otro vídeo, el riesgo de caerme por las escaleras en mi centro de trabajo, porque es una condición de mi centro de trabajo y existe el riesgo. Una vez pones un pie en un escalón ya tienes el riesgo de caerte. ¿Probabilidad de que me caiga yo por la escalera? La gente no se suele caer tan a menudo, ¿no? Pues sería baja. ¿Y qué me podría hacer? ¿Es ligeramente dañino si me caigo por la escalera? ¿Es dañino? ¿Extremadamente dañino? Bueno, podríamos discutir qué podría suceder. Pues podría ser desde dañino a incluso extremadamente dañino, también dependiendo de en qué escalón esté y hasta dónde caiga, ¿no? Bueno, vamos a suponer que elegimos que la severidad de las consecuencias es dañino. Si cruzamos la probabilidad baja con la severidad dañina, entonces nos saldrá que ese riesgo es tolerable. Y así con todas las variables o con todas las variantes de las dos variables que tenemos aquí. Es decir,
Si la probabilidad de un riesgo es baja y lo que te va a ocurrir es casi nada, sería ligeramente dañino, entonces hablaríamos de un riesgo trivial, un riesgo casi tonto, ¿no? Ahora, cuando hablamos de probabilidad media o de consecuencias dañinas, estaríamos hablando de riesgo tolerable. Vale, bien, podemos asumir que el riesgo está ahí, pero algo deberíamos hacer al respecto si es posible, ahora lo veremos. Ahora, cuando ya pasamos a juntar o a combinar la probabilidad media con que sea dañino, o la probabilidad alta, o que sea extremadamente dañino, estaríamos hablando de riesgo moderado. Uy, aquí hay que llevar cuidadín, hay que hacer algo al respecto. Si ya pasamos a probabilidad alta con dañino o a probabilidad media con extremadamente dañino, entonces hablaríamos de riesgo importante. Y por último, si se le junta todo, que es la probabilidad alta y que es extremadamente dañino, ese riesgo grave inminente al que hacíamos alusión antes, entonces ya estamos hablando de un riesgo intolerable. Y algo intolerable es algo que no se puede permitir. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ante cada uno de estos riesgos que ya tendríamos evaluados? Pues ver cómo se tiene que reaccionar una vez los hemos clasificado ya. En esta pirámide yo los tengo de más leve a menos, si vamos en vertical, de arriba hacia abajo. Un riesgo trivial, ese que hemos dicho que es, puede ocurrir pocas veces, probabilidad baja y ligeramente dañino. Bien, pues no se requiere una acción específica. Hay que asumir que hay riesgos dentro de nuestro trabajo que, vale, que no son agradables, pero que, bueno, que tampoco pasa gran cosa y entonces pues sería muchísimo más costoso o incluso imposible la medida que tendríamos que poner en marcha para prevenir o protegernos de eso que lo que realmente nos vamos a hacer. Y siempre hablo del mismo ejemplo. Yo en mi puesto de profesora pues tengo el riesgo de, utilizando folios, cortarme con el cantito de un folio un dedo. ¿Cuántas veces pasa eso? ¿Una vez al año? ¿Qué riesgo tiene eso? Bueno, es molesto, fastidia, pero un cortito, por ahí no se me va a salir el pulmón, ¿no? Pues entonces, en materia de prevención de riesgos laborales no hacemos nada. No hacemos nada. ¿Qué se va a hacer? Pues nada. Vamos a los riesgos tolerables. La siguiente graduación es el riesgo tolerable. Te dice aquí, no se necesita mejorar la acción preventiva, es decir, no hay que hacer por obligación nada, pero si se pueden considerar mejoras que no supongan una carga económica importante, pues entonces deberíamos hacerlas. Y vamos a hacer una comprobación periódica a ver si eso va a más o no, o a lo mejor mejora. El tercero en importancia es el riesgo moderado. Bueno, aquí ya sí que se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo y ahí ya sí que te tienes que gastar el dinero como empresa invirtiendo las medidas que sean necesarias y que deben además implantarse en el periodo de tiempo que se haya estimado en esa evaluación de riesgos laborales que se haya hecho. El riesgo importante, pues en realidad no debería comenzarse a trabajar hasta que no se haya reducido ese riesgo. Y es posible que además eso conlleve una suma importante de dinero, pero no vamos a trabajar hasta que eso no se solucione, o por lo menos que no se aminore, ¿no? Y por último, el riesgo intolerable. No se puede continuar ni comenzar a trabajar hasta que ese riesgo no se reduzca o elimine. Y también pongo aquí siempre el mismo ejemplo. Vamos a ver en obra, que es donde hay más riesgos o los riesgos son más graves, como en otros muchos trabajos. Pero bueno, en obra es más claro verlo. Si hay alguien trabajando en obra civil, es decir, que están, por ejemplo, haciendo un parking, están excavando y están haciendo pues una excavación que es estrechita, pero muy profunda. Y se observa que no han tomado ninguna medida para la pared que se va quedando de suelo, de tierra, alrededor de la persona que está trabajando abajo, pues para sujetarla, que no se derrumbe y que no sepulte ese trabajador. Si se ve que ya está el trabajador o trabajadora en determinada profundidad, significa que hay una probabilidad alta de que se le caiga la tierra encima. Y además, que se te caiga la tierra encima puede suponerte incluso la muerte, estamos ante un riesgo intolerable, ante un riesgo grave e inminente. Así que, hasta que no se subsane esa situación,
Esa persona no debe seguir trabajando ahí. Y con esto haríamos la tercera actividad, que sí, que ya entiendo, que es un poco subjetiva, porque yo puedo entender que hay cosas que son, que su riesgo o la probabilidad de que ocurra es alto, y hay gente que puede entender que la probabilidad de que ocurra es baja, pero bueno, vamos a actuar con cierta lógica, con cierta racionalidad. O puedo entender que determinados riesgos que yo os voy a proponer dentro de ese ejercicio, pues hay alguien que vea que pueden ser gravísimos y hay otras personas que puedan decir, pues tampoco es para tanto. Yo voy a permitir un margen, ya digo, dentro de lo razonable, que no sean cosas demasiado que caigan ya en el absurdo. Pero bueno, pues tenéis que, a los supuestos que yo os ponga, los casos que yo os ponga, tenéis que hacer una evaluación con estas variables, la probabilidad y la severidad de las consecuencias y su graduación. Probabilidad baja, media, alta y severidad de las consecuencias, ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino. Y repito, eso es una de las cosas que vamos a tener que hacer en nuestro proyectito al acabar la tercera unidad. Bueno, pues nos vemos en clase y allí me comentáis cosas y todo esto también que he ido diciendo por los vídeos, de esto lo comentaré mejor en clase, lo hablaremos, puedo dar más ejemplos si alguien no lo entiende, etcétera, me lo vais recordando y pues en el aula nos vemos y resolvemos dudas. Venga, un saludo.